Y hoy continuaremos con el ciclo de estudios de los 10 mandamientos. Y hoy vamos a ver el tercer mandamiento, que está en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Y dice así, en el nombre de Jesús, así dice este texto: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vuelvo a leer este texto y hacemos una oración. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Te damos muchísimas gracias en esta tarde y quisiera, Señor, la asistencia y la influencia de tu Espíritu Santo para que tú, Señor, nos hablaras en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres que hagamos en tu presencia, en tu santa voluntad. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Quiero compartirles que Dios, en su grande misericordia, en su grande amor, liberó a un pueblo que estaba en esclavitud. Y este pueblo se llama Israel. El pueblo de Israel estaba en esclavitud y por su grande amor y por su grande misericordia, Él quiso sacarlos de esa esclavitud. Y por medio de un líder que se llamó Moisés, por medio de su siervo, Él escuchó todas las cosas, todos los planes que Dios tenía para libertar a ese pueblo. Quizás ustedes han oído esta parte de la Escritura, cómo Dios, por medio de Moisés, empezó el trabajo de librar a un pueblo. Sin embargo, no solamente esta revelación de la libertad del pueblo de Israel se dio en ese entonces, sino muchas otras revelaciones Dios le dio a Moisés. También vemos que Dios habló con Moisés y le dijo que pues sus antepasados pues no se había revelado como Dios, como Él era, sino que se había revelado como el omnipotente, pero que ahora se revelaba a Moisés como Jehová, como el que es, como el creador, como el sustentador de todas las cosas, y que pues había prometido a los padres Abraham, Isaac y Jacob pues liberar a este pueblo, pero también darles la tierra de Canaán, donde los primeros padres fueron pues forasteros en esa tierra. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, pues estaba clamando a Dios por la libertad. Estaba clamando y clamando, y Dios le dice a Moisés: he oído. Óigalo bien como dice Dios: he oído. Tenemos un Dios vivo que escucha. Tenemos un Dios misericordioso que cuando le buscamos y le clamamos con todo nuestro corazón, Él está ahí. Él está ahí. Y dice la Escritura que el pueblo de Israel estaba clamando porque estaba bajo las tareas pesadas del imperio de Egipto. Y le dijo Dios a Moisés: he oído el clamor y el gemido de mi pueblo. Y me he acordado, fíjese bien, y me he acordado del pacto que yo tuve con ellos. Y los voy a sacar, dice Dios, de las tareas pesadas de Egipto. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Sí lo cumplió, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y todo lo que ha dicho lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero, sin embargo, vemos que cuando el pueblo de Israel fue liberado, ocurrió una cosa. Si usted lee todo lo que es el Éxodo, todo lo que marca la Biblia en los 5 primeros libros, ¿verdad? Vemos ahí cómo este pueblo, el pueblo de Israel, se rebela. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez se rebela. Entonces vemos, ¿sí?, que la peor esclavitud no es la externa, no es la física. La peor esclavitud es la que está en el corazón, la que tiene el hombre. Por eso es que Dios, en su grande misericordia, ¿sí?, ve en el corazón la maldad de los hombres. Y Dios quiere trabajar desde ahí. Dios quiere trabajar en el corazón de cada uno de los hombres. Y así
comenzó a trabajar en el pueblo de Israel. Él quiso trabajar en el pueblo de Israel, liberándolo desde dentro hacia afuera. Y antes de que entrara a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, Él comenzó a trabajar. Y para ello, Dios comenzó a hacer una alianza, un pacto para que lo tuvieran presente, para que el pueblo de Israel lo tuviera presente, que Dios quería ser su Dios y Dios quería que ese pueblo fuera un pueblo especial para Él. Entonces, Él hace una alianza, un pacto. ¿Qué es una alianza? Es un acuerdo, es un compromiso, es un pacto entre dos personas para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, Dios les da, les da los 10 mandamientos. Dios les da esos mandamientos para que el hombre pudiera vivir, para que el pueblo de Israel pudiera vivir conforme a la voluntad y de acuerdo a la misericordia de Dios en los lineamientos que Él establece. Y así poder librar a su pueblo de Israel, y no solamente a su pueblo de Israel, sino a cuantos todos los de aquí queramos, librarnos de esas pasiones, de esos deseos que tiranizan al hombre y que no lo dejan ser libre. Y que está esclavizado con sus deseos, con sus pensamientos y cada una de sus ideas y no puede servir a Dios, sino que está esclavizado y pierde la relación con su Dios. Pero sobre todo, cuando no se respetan estos mandamientos o esta alianza, se pierde el respeto entre los hombres. Se pierde el respeto entre los hombres. Por eso, Dios, en su grande misericordia, quiso enseñar a su pueblo, instruirles, darles mandamientos, como un padre responsable a un hijo, cuando le enseña la forma de vivir, de cómo hacer las cosas. Mandamientos que enseñan cómo deben vivir los hombres de Dios, cómo deben vivir los hijos de Dios. Mandamientos que ayudan a vivir a los hombres de una forma justa. Y estos mandamientos se encuentran en el capítulo 20, de Éxodo, desde el 1 hasta el 17. Acabamos de leer uno de ellos. Por eso son importantes los mandamientos. Los mandamientos son inmutables, no cambian. Son, para cada uno de nosotros vigente, en todo lugar y en todo tiempo. Son vigentes hasta el día de hoy. Dios dio estos 10 mandamientos y no dio 10 sugerencias. Las sugerencias pues son opcionales, pero los mandamientos son los lineamientos que nos permiten vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si los aplicamos a nuestra vida, traerán grande bendición. Si los aplicamos a nuestra vida, traerán grande bendición de, pues, transgredir, violar o no hacerle caso a estos mandamientos, pues traerán grandes consecuencias en la vida terrenal, pero también en la vida espiritual, porque hay una desobediencia a Dios. Quiero decirte y quiero también hacer un énfasis muy importante en esto que te voy a decir. Los 10 mandamientos no te quitan tu libertad. Óyelo bien, tú que vienes por primera vez, amigo, amiga, tú que eres invitado en este lugar, quiero decirte que Dios ha establecido estos 10 mandamientos para que tú los escuches, los leas, los medites. Pero también Dios no te va a quitar la libertad. Tú tienes y sigues teniendo esa libertad para aceptarlos, tomarlos o rechazarlos. En ti está esa voluntad, ese libre albedrío, Pero si tú no obedeces a estos mandamientos, bueno, como consecuencia está el pecado. Y como consecuencia, atrás del pecado está la muerte, como dice Romanos 6:23. Veamos este pasaje, va a pasar en la pantalla. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué preferimos, la muerte o la dádiva? Está en tu libertad, tú tienes libertad de escoger la muerte o la vida.
En una ocasión Dios diciéndole al pueblo de Israel, yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué quieres escoger? ¿La vida o la muerte? ¿Cuántos quieren muerte? Nadie quiere muerte. ¿Cuántos quieren vida? Todos queremos vida. Entonces tenemos que estar en los lineamientos que Dios está estableciendo en sus 10 mandamientos, en su palabra, ¿sí? Y por eso, en estos 10 mandamientos, los 4 primeros nos están hablando del amor que tenemos que tener para Dios. Estos 4 mandamientos nos están hablando acerca de ¿qué? Del amor que debemos tener para con Dios. Los otros 6 nos van a hablar o nos estarán hablando los hermanos del amor que debemos tener para con los hombres. Y bien, entonces así comenzamos, ¿verdad? Entendiendo por qué Dios da estos mandamientos. Y vuelvo a leer Éxodo capítulo 20, versículo 7, que dice así, que es el tercer mandamiento, y dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vuelvo a repetir y hacer énfasis en que este texto está hablando de cómo debemos amar a Dios, de la posición que tiene Dios cuando nosotros le adoramos, de la posición que nosotros debemos estar meditando y pensando que está sobre toda la creación. Dios está sobre toda la creación y merece respeto, merece reverencia y merece toda la gloria, toda la alabanza. Fíjense bien que en el ejército, ¿cuántos han estado en el ejército? Bueno, yo estuve un tiempecito. ¿Alguien más? Bueno, en el ejército, por acá hay otras personas. Sí, en el ejército, fíjense bien que no me dejarán mentir. En el ejército, todas las cuestiones de respeto y honor, ¿verdad? Siempre, ¿sí? Son de gran importancia. Son de gran importancia en el ejército. Y pues cuando se dirige una persona, ¿verdad? Una a otra, se dirigen con mucho respeto según el rango. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Bueno, el incumplimiento, ¿sí? De una de estas reglas, ¿sí? Es tratado con seriedad. Imagínense ustedes que no tratemos el nombre de Dios con respeto. Entonces Dios nos está invitando a que tratemos su nombre con reverencia, con propiedad, ¿sí? Y con temor. Dios nos está hablando, ¿sí? De cómo amarlo. Amarlo y ponerlo sobre todas las cosas, ¿sí? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es nuestro creador. Y nosotros, si queremos ser su pueblo, ese especial tesoro, entonces debemos honrarle y respetarle. Vamos a ir viendo de qué manera. Voy a ir desglosando el texto, si me pueden poner otra vez el texto de Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice ahí, no tomarás. Yo quiero usar estas dos palabras, no tomarás, y quiero decirte que la palabra no es una apelación negativa en nuestra sociedad. El no, muchas de las veces no ayuda en nada. Dicen, es que, pues ¿cómo que no? ¿Cómo que te niegas a hacer las cosas? ¿Sí? Y quiero decirte que esta palabra no, usted y yo deberíamos aprenderla, primeramente para poder entender a Dios. Fíjese bien, usted y yo deberíamos de aprender esta palabra no, para entender a Dios y vivir los lineamientos que Él nos está dando para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Si nosotros no lo hacemos de esa manera, entonces estamos transgrediendo estos mandamientos. Estamos, ¿sí?, desobedeciendo a Dios. Estamos pecando delante de Dios, ¿sí? Y quiero decirte que, pues, el no limita, pero no esclaviza. Si tú desobedeces a Dios en un sí, en lugar de obedecer a Dios que te dice, no tomarás, y tú dices, sí, lo quiero hacer, entonces tú
¿sí? Caerás en una esclavitud total que no podrás salir de ahí. El sí esclaviza, el no nos limita, pero no perdemos nuestra libertad. Entonces debemos aprender esta palabra, no, de acuerdo a la voluntad y los lineamientos de Dios. Y luego dice el siguiente, si me ponen el texto, ¿sí? No tomarás. La palabra tomar significa levantar, exaltar, pronunciar. Esto se refiere cuando las personas están adorando a Dios en un acto pues público, como en este lugar, ¿sí? Y están de alguna manera adorando y glorificando el nombre de Dios. Pero hay algunas personas que cuando lo están haciendo no saben por qué están cantando, no meditan los cantos que están en la pantalla, y de repente esas personas también alzan la mano y no saben por qué están alzando la mano. Entonces, de esa manera están tomando el nombre de Dios en vano. Estas personas deben, ¿sí?, de alguna manera entender que cuando se alzan las manos, no se alzan las manos así nada más por alzarlas, sino que las manos deben ser limpias, porque estamos adorando a un Dios santo, a un Dios que pues debemos de respetar, reverenciar. Pero sin embargo, hay otras personas, ¿sí?, que pues no solamente aquí en la congregación, sino en su vida cotidiana, ¿sí?, las personas, principalmente los jóvenes que están en la escuela y se dicen cristianos, ¿sí?, estas personas dicen que aman a Dios, que glorifican a Dios, e inclusive he escuchado a estos jóvenes en sus escuelas que no pueden faltar el día domingo a su reunión. Cuando les invitan el día domingo, ¿verdad?, a una fiesta, ellos no pueden faltar a su reunión, dejan las fiestas y se van a su reunión, pero en la semana estos jóvenes, ¿sí?, viven de acuerdo al mundo, están fumando, están tomando y están tomando el nombre de Dios en vano. Fíjense nomás qué tragedia. Inclusive, pues los mismos maestros le dicen, tú te dices cristiano, pues no deberías de ir a ese lugar, porque la verdad tu actitud y tu conducta no es de acuerdo a lo que tú estás viviendo, no es de acuerdo a lo que dice la palabra, no es de acuerdo a lo que establece la Sagrada Escritura. Entonces, estas personas, estos jóvenes, están viviendo como si no existiera Dios. ¿Cuántas personas, verdad, toman el nombre de Dios en vano? Están tomando, están diciendo, están pronunciando, están exaltando, pero su vida es contraria a la voluntad de Dios. Fíjense bien ahí, quiero volver a tomar el texto de Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. Quiero ir con el nombre ahora, ¿sí? Dice que en los pueblos orientales, allá en el lejano oriente, el nombre pues era tan importante que reflejaba el carácter y la naturaleza de la persona. Decía muchas cosas el nombre, ¿sí? Y esta costumbre permanece hasta el día de hoy. Esta costumbre permanece, y para los judíos no es la excepción. Para los judíos el decir el nombre de Dios era tan respetable, era tan reverenciado, que la actitud de ellos, ¿sabe cuál era? No nombrar el nombre de Dios. Era tan respetable. Y en lugar de decir el nombre de Dios, los judíos mencionaban sus atributos. ¿Cuáles son estos atributos? Quizás usted se sabe alguno de ellos. Estos atributos son, por ejemplo, Elohim, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom, el Shaddai, el Olam, Jehová Shabaot. Y en lugar de decir el nombre de Dios, usaban atributos para no mencionar el nombre de Dios. Usaban estos atributos. En el Génesis capítulo 1, si usted lee, ¿sí?, no lo busque, se lo voy a decir, dice, nada más voy a mencionar tres palabras. Dice, en el principio creó Dios. Así dice, ¿verdad? Entonces,
los judíos, en lugar de mencionar el nombre, porque es tan respetable el nombre, ¿sí? En lugar de decir Dios, decían Elohim. Fíjense bien, porque tenían un respeto y un temor y una reverencia el mencionar el nombre de Dios. En el hebreo, ¿sí? Dice así, Bereshit, Bara, y luego dice la palabra Dios, Elohim. Bereshit, Bara, Elohim. Es una palabra hebrea, ¿sí? Y en lugar de decir Dios, decían Elohim. Y en todas las partes que encuentre los judíos de la palabra Dios, van a decir Elohim, 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 porque tenían un respeto hacia Dios. Era muy respetado el nombre de Dios porque refleja el carácter, la naturaleza de Dios. Quiero decirte que en una ocasión, Alejandro el Grande, un estratega en el ejército, era muy conocido porque pues llevaba siempre a su ejército más bien a la victoria, siempre iba hacia adelante. Y Alejandro el Grande no tenía ninguna fibra de cobardía. Siempre iba hacia adelante, siempre iba hacia adelante, siempre iba hacia adelante. Fíjense bien, en una ocasión en una batalla recia, en una batalla que estaba pues quizás perdiendo, se encontró con uno de sus soldados que iba en sentido contrario a la batalla. De repente, Alejandro el Grande se da cuenta y se voltea y lo empieza a alcanzar, lo empieza a buscar y lo alcanza y le dice: oye, estás desertando, ¿verdad? Y le dice el soldado: sí. Se bajó de su caballo y se acercó a este soldado y le preguntó su nombre. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Cómo? Alejandro. Entonces Alejandro el Grande lo miró y se acercó tan cerca de él que sus ojos miraron los ojos de este soldado y le dijo: o cambias de dirección a la batalla o te cambias de nombre. Alejandro el Grande consideró que la cobardía era un insulto para su nombre. Imagínense, ¿cómo no sería un insulto cuando nosotros nos decimos, ¿verdad?, soldados de Dios, y en la mera y recia batalla nos echamos para atrás? Si en la tierra la gente ve que es un insulto la cobardía, para los hijos de Dios, ¿cómo sería? Pues tenemos que estar al frente en la batalla, luchando, ¿sí? Y seguir adelante, porque el que prometió es fiel. Y dice la Escritura que nunca jamás te va a dejar. Él siempre va a estar ahí respaldándote, te va a estar ayudando y nunca jamás, ¿verdad?, te avergonzará. Al contrario, siempre te levantará, siempre te sustentará. ¿Con qué? ¿Con qué crees? Con la diestra de su justicia. ¿Tú lo crees? Dios lo prometió y lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero es necesario que tú y yo nos metamos a los lineamientos que Dios ha establecido, obedeciendo sus mandamientos. Y uno de ellos es no tomar el nombre de Dios, ¿sí?, a la ligera. No debemos tomar el nombre de Dios a la ligera. Hay personas que se refieren al nombre de Dios con apodos. ¿Han escuchado a estas personas? Le dicen Diosito, Chucho, Chuchín, etcétera. No quiero mencionar más, pero tú los has escuchado. Estas personas, ¿sí?, están provocando una falta de reverencia a Dios. Y quiero decirte que Dios no es tu cuate para que lo lleves a las fiestas y estés bromeando con él. Y quiero decirte que tampoco es tu compadre para que tú, ¿sí?, le faltes al respeto. Dios es santo, ¿sí? Dios no puede ser minimizado por debajo de ti. Dios es el que nos creó. Dios es el que te ha creado a ti. Y quiero decirte que un día tú y yo estaremos delante de Dios dándole cuentas por las palabras
y por la irreverencia que le tenemos a Dios. ¿Sí? ¿Verdad que los hombres se molestan cuando les hablamos con apodos? ¿Sí o no? ¿Verdad que los hombres se molestan cuando se les habla con su apodo? Pues sí. Entonces Dios nos está llamando, ¿sí?, a amar su nombre y amarlo con reverencia y con propiedad, y que no estemos hablando solamente sin motivo alguno de su nombre. Si los ángeles que están en la presencia de Dios, óigalo bien, si los ángeles que están en la presencia de Dios respetan y reverencian a Dios de tal manera que hay un pasaje en el libro de Isaías capítulo 6, no lo vea, yo se lo voy a explicar en un resumen, ¿sí? Dice que ahí estaba Isaías viendo el templo de Dios, estaba ahí el Señor santo y sublime. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Y dice la Escritura que los serafines estaban por encima de Dios. Y dice la Escritura que estos ángeles se representaban con 6 alas, y esas alas, 2 estaban al frente del rostro de los serafines para no ver a Dios. Imagínense, los serafines no pueden ver a Dios, se tapan el rostro como si fuera con respeto y con reverencia a Dios. Y otras 2 alas cubrían sus pies, dice la Escritura, ¿sí? Usted lo puede ver ahí en Isaías. Y otras 2 alas las tenía para que pudieran volar. Si los ángeles respetan mucho a Dios y aman a Dios y cumplen sus órdenes, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para faltarle el respeto y hablarle como si fuera alguien inferior a nosotros? Yo creo que debemos meditar. Yo creo que debemos reflexionar. ¿Cómo estamos tomando el nombre de Dios? ¿Cómo lo estás tomando en tu casa? ¿Cómo lo están tomando tus hijos? ¿Cómo lo está tomando la gente de allá afuera? ¿Cómo lo está tomando? Jesús mismo, óyelo bien, nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 9, vamos a ver el texto, cómo debemos dirigirnos a Dios. Él mismo nos da un ejemplo, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿cómo dice? Santificado sea tu nombre, santificado sea su nombre. Así como le decían los serafines en la presencia de Dios, ¿sí? Y que temblaban a la voz de Dios, ellos decían: santo, santo, santo es el Señor. Es 3 veces santo, por eso lo debemos de respetar. Quiero mostrarte un pasaje y recordarte esta parte de la Escritura en el Antiguo Testamento de un joven que blasfemó el nombre de Dios. Quiero mostrarte este pasaje porque en el día de hoy hay muchos jóvenes que viven como si no existiera Dios, que ofenden, blasfeman y toman el nombre de Dios a la ligera. Y fíjate bien, como hace rato te mencioné, Dios a ti y a mí nos va a traer a cuentas, así como trajo a cuentas a este joven en este pasaje que vamos a leer. Vamos a leer Levítico capítulo 24, versículo 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Fíjense bien cómo no está ahí, no se dice Dios, ¿verdad? Nada más dice el nombre. ¿Verdad que había un respeto? Ahí está, dice, blasfemó el nombre. Ni siquiera se dice ahí a Dios, nada más se dice el nombre. Y dice, y maldijo. Y entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit. Selomit significa mujer de paz, mujer pacífica. Una mujer que en su nombre refleja su carácter, pero tenía un hijo desobediente, un hijo rebelde. Pero en su rebeldía llevó su pecado. Fíjense bien, dice que era hija de Dibri, de la tribu de Dan,
y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra ¿de quién? De Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre su cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Hay personas que actúan refiriéndose al nombre de Dios como si Dios no existiera. Y si en ese entonces Dios llevó a juicio a este joven, ¿tú crees que el día de hoy no lo hará? Hay muchos jóvenes rebeldes, hay muchos jóvenes que toman el nombre, ¿sí?, sin ningún respeto, sin ninguna reverencia. Joven, ten cuidado. Joven, ten cuidado. Hay personas que profanan el nombre de Cristo, el nombre de Dios, ¿sí? Cuando usan de una forma fría, ¿sí?, el nombre de Dios con chistes, con cuentos, ¿sí? Y hay personas que cuando están escuchando estos cuentos o estos chistes acerca de Dios, ¿sí?, no reprenden a las personas que están diciendo estos chistes, porque hay personas que para no meterse en problemas, dicen, lo pasan por alto. Ah, pues ya lo dijo, ya ni modo. Ah, pues ya pasará. En otra ocasión, pues quizás le diré. Pero no es cuando tú quieras. Si tú te dices cristiano y conoces de Dios y tienes un alto respeto hacia Dios, ¿sí?, tú le deberías de decir a esa persona: ten cuidado con lo que estás hablando. No debes usar el nombre a la ligera, porque Dios, el nombre que tú estás usando, es un nombre santo. Es un nombre que se debe respetar. Pero hay veces que por no meterse la persona en problemas, pues lo deja ahí. Debemos pararnos por Cristo, hermanos. ¿Somos soldados de Dios? ¿Sí o no? Pues debemos de reprender el pecado y debemos levantarnos por Dios, no importando lo que nos digan, pero debemos levantarnos por Dios. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, de esta manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a ver otro pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 4. Dice ahí: ni palabras, ¿cómo?, deshonestas, ni necedades, ni traunerías. La palabra traunerías dice ni burlas, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sí? No debemos burlarnos del nombre de nuestro Dios. No debemos ni siquiera permitir que las personas de allá afuera también se burlen, sino al contrario, debemos pararnos y decirle: lo que estás haciendo, debes meditarlo, porque no dará Dios por inocente al culpable, el que tomare el nombre de Dios en vano. Ten cuidado. Vamos a leer otro pasaje en Mateo capítulo 12, versículo 36-37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día, ¿cuándo? Del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Quién nos va a juzgar? Dios. ¿A quién le debemos reverencia y honra? A Dios. Debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Y quiero seguir adelante en el Éxodo capítulo 20, si me lo pueden poner por favor. Versículo 7. Voy a seguir adelante dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Voy a explicar esta palabra en vano. La palabra vano significa irreal, vacío, ligero, que carece de verdad. Vuelvo a repetir, la palabra vano significa irreal, vacío, profano, que carece de verdad. ¿Sí? Otra interpretación significa que pues no tiene provecho. ¿Y a qué se refiere esto que estoy diciendo o que les estoy diciendo? Bueno, es que tiene mucha relevancia porque hay personas que toman el nombre
de Dios en vano cuando están usando, ¿sí?, el nombre de Dios para apoyar sus palabras o apoyar sus promesas. Y para que les crean las personas, mencionan el nombre de Dios. ¿Sí? Debemos tener cuidado nosotros al mencionar el nombre de Dios en nuestras palabras, o cuando, para que nos crean, decir, ¿sí?, que lo prometemos. Debemos tener cuidado. No debemos usar el nombre de Dios porque lo estaríamos usando en vano, ¿sí?, solamente para que nos crea la persona a la cual estamos dando nuestra palabra. Y esto no debe ser así. Yo quiero decirte que en el libro de Eclesiastés, vamos a ver el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hay muchas personas que prometen, ¿sí?, a Dios, prometen a los hombres, y más prometen las personas. Yo sé que aquí hay muchas personas que han prometido a Dios, ¿sí?, y más cuando esas personas tienen alguna necesidad o alguna enfermedad y le dicen a Dios: Dios, por favor, ahora sí, sáname, sácame de este problema, y te prometo que te voy a seguir, te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer lo otro. Pero al final, cuando Dios le responde y le sana esa enfermedad y lo saca de la crisis económica, y cuando Dios te levanta, después de un tiempo, te olvidas de todo. Te olvidas de todo. ¿Sabes? Cuando prometas a Dios, no tardes en cumplir su promesa. En el lejano oriente, allá con los hebreos, con los judíos, las promesas, ¿sí?, eran del uso cotidiano en la vida de Israel. Y cuando una persona prometía, ¿sí?, se tenía por bueno, se tenía porque esa persona que prometía iba a cumplir su palabra. Cuando una persona prometía en el nombre de Dios, te prometo en el nombre de Dios, quería decir que esa persona estaba diciendo la verdad. Pero con el tiempo, esas promesas que hacían se empezaron a diluir. Y ya no, los judíos ya no juraban por Dios. ¿Saben lo que hacían? Ahora juraban por el cielo, por la tierra, por la santa ciudad. Inclusive juraban por su cabeza. Así, los judíos decían: bueno, si fallo, pues ya no deshonro a Dios, ya no peco contra Dios. Pero qué tan equivocados estaban. Qué tan equivocados estaban. Jesús se los remarcó y les dijo que esto no debería de ser así. Los judíos ya usaban esas promesas para no cumplirlas. Y más cuando se trataba de dinero. Ya no querían, ¿sí?, cumplir su palabra. Vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor, ¿tus qué? Tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no,
porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús nos dice que debemos ser respetuosos al nombre de Dios, y cuando hablemos con los hombres ante un compromiso que nosotros vayamos a hacer, nuestra palabra sea sí, o nuestro no sea ¿qué? No. Porque todo lo demás puede causarnos un grave daño. La Escritura nos dice en el Salmo 24, versículo 3, fíjese bien lo que nos dice ahí: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ¿ni qué? Ni jurado en engaño, ni jurado en engaño. Pero tristemente quiero decirles, amado amigo, hermano, que hoy se está deshonrando el nombre de nuestro Dios. Hemos escuchado palabras como: te lo juro por Dios. ¿Han escuchado esta palabra? Te lo juro por Dios. Dios mío, Dios mío, oh Dios de mi vida. ¿Han escuchado a gente que dice estas palabras? Jesús bendito, ay Diosito, por Dios, válgame Dios. La sangre de Cristo tiene poder para esto y la sangre de Cristo tiene poder para lo otro. Santo Dios, santo Dios, santo Dios. Y cada vez que expresan una palabra, las personas están expresando estas palabras, ¿sí?, sin motivo alguno. Son expresiones de exclamación que no tienen nada que ver, ¿sí?, con lo que se está hablando en ese momento, y sí se está deshonrando el nombre de Dios. Porque cada momento, en cada situación, en cada palabra, ay Dios, la sangre de Cristo, ay Diosito, te lo juro. Están deshonrando el nombre de Dios. Están deshonrando el nombre de Dios. Entremezclan palabras cotidianas de la vida y meten siempre el nombre de Dios sin motivo alguno. Son expresiones que nada tienen que ver, ¿sí?, con el nombrar a nuestro Dios. Cuando nombremos a Dios debemos respetarle, debemos bajar la cabeza y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, tú estás por encima de nosotros y sin ti nada somos, sin ti nada somos. Porque el nombre de nuestro Dios está por encima de todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que ¿qué? En que podamos ser salvos. Ese nombre está sobre todo nombre. Y quiero terminar, ¿verdad?, si me ponen el texto de Éxodo 20, versículo 7, con la otra parte. Dice: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa inocente? ¿Qué significa la palabra inocente? La palabra inocente quiere decir libre de pecado. La palabra inocente quiere decir libre de culpa. ¿Cómo? Libre de culpa. Entonces, la palabra sin culpa también quiere decir limpio. Entonces, si nosotros le damos un giro o le cambiamos un poquito ahí al sentido de la palabra, que no dará por inocente, ¿sí? ¿Sí? Entonces diría: porque no tomará por limpio Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomará, ¿sí?, por limpio Jehová al que tomare su nombre en vano. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 nos dice una referencia que nosotros debemos tomarla muy en cuenta. Fíjense bien lo que dice ahí. Capítulo 21, versículo 27 del Apocalipsis. Dice: no entrará en ella, ¿cómo dice ahí? Ninguna cosa sucia, ¿sí? No entrará ninguna cosa, ¿sí?, que no esté limpia. Entonces,
Dice aquí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo está usted tomando el nombre de Dios el día de hoy? ¿Cómo lo está tomando? ¿Con reverencia? ¿Con respeto? ¿Ha cumplido usted sus promesas a Dios o ya se le olvidaron? ¿Habla usted siempre con la verdad? ¿O está diciendo mentiras? ¿Está dando gloria y honra por medio de su testimonio? Creo que es motivo de reflexión en esta tarde. ¿Realmente está viviendo como un hijo del Rey? No tome el nombre de Dios en vano. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Dios nos está hablando con mucho amor y con mucha misericordia, porque yo he oído a personas que dicen, es que ya las predicaciones no son como antes, duras, y a mí me gusta que me hablen duro. Pero ¿sabes una cosa? Yo he visto a muchos de ellos que nunca jamás sus vidas cambiaron, y por más duro que fue la palabra, jamás cambiaron. Entonces, ¿de qué sirve? Ellos han tomado el nombre de Jehová, el nombre de Dios en vano. Porque ni por la dureza de la palabra han cambiado. ¿Por qué no debemos tomar el nombre de nuestro Dios en vano? ¿Sabes por qué no debemos cambiar? Y dejar las cosas Alá y se va. No debemos cambiar lo que Dios nos da, porque lo que Dios nos da es algo grandioso, algo maravilloso. Son sus mandamientos para que vivamos tú y yo conforme a la voluntad de Dios. No debemos tomar el nombre de Dios en vano porque menosprecias esa revelación de Dios, menosprecias la gloria de Dios. El hombre menosprecia la gloria de Dios cuando toma el nombre de Dios en vano. Y quiero decirte que el nombre de Dios, la revelación de Dios a nuestros días, ha costado lágrimas, ha costado persecución, ha costado lágrimas, ha costado muerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No lo debemos tomar en vano. Debemos santificar a su nombre, porque Él es 3 veces santo. Y si tú de aquí sales ignorando esto, quiero decirte que no tomará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Por qué no meditas en Dios? ¿Por qué no reflexionas? ¿Dios te ha hablado? Teme su nombre, porque estás delante del Rey. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorar al Dios de mi salvación? Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorar al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto
y sublime. Yo habitaré con aquel que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, que tiembla mis palabras. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, que tiembla mis palabras. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, que tiembla mis palabras. Si tú has tomado el nombre de Dios en vano, pídele perdón. Si tú has hecho promesas y no has cumplido, ponte a cuentas con Él. No lo dejes para mañana. No salgas de este lugar hasta que tú tengas esa seguridad de que vas a cumplir lo que has prometido a Dios. Vive como un hijo del Rey. Párate por Dios. Hoy puedes salir transformado de este lugar si tú quieres.
Dios está aquí. Dios conoce tu vida. Hoy Dios te ha hablado a ti. Que Dios te bendiga.